Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, @escuchadiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues el día de hoy, como todos los martes, vamos a informar sobre el estado de salud en el país, sobre todo lo relacionado con la pandemia. El día de hoy el presidente presenta el pulso de la salud en compañía del subsecretario Hugo López-Gatell, quien menciona que se cumplen hoy 72 días de la nueva normalidad y resalta que se ha logrado una curva epidémica plana con un ascenso muy lento, lo que ha evitado la saturación hospitalaria. Destaca que hay 15 estados en los que la epidemia muestra una reducción de casos y en 6 estados se muestra un patrón ascendente, y descarta que se trate de un rebrote, ya que simplemente esta información muestra que estos estados entraron de manera tardía a la epidemia. Destaca que en un estado sí se presenta un rebrote, pero ahora también ya se muestra un descenso en el número de casos. El director del IMSS prevé entregar en septiembre 58 medallas a personal que atiende la emergencia sanitaria. Hoy mismo se hará pública la convocatoria para la entrega de la condecoración Miguel Hidalgo durante el mes de septiembre. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard hace un importante anuncio en relación a la vacuna tan anhelada en México y el mundo. En este momento se suman 4 empresas más con estas intenciones. Se trata de una empresa estadounidense y 3 más de origen chino. Esto con el fin de que se realice la fase 3 de estudios clínicos pertinentes. Los nombres de las empresas son Janssen Pharmaceuticals, CanSino Biologics y Walvax. El canciller informa también que hasta el momento se han repatriado a 16.874 mexicanos varados en todo el mundo. Al tema de la vacuna, el presidente informa que el país tiene los fondos suficientes para comprar la vacuna. Existe actualmente una reserva de 100,000 millones de pesos gracias a que su gobierno cuenta con finanzas públicas sanas, y se propuso desde su inicio optar por un gobierno austero y el combate a la corrupción, privilegiando siempre lo más importante, que es la salud del pueblo de México. Sobre el tema de corrupción, el presidente reitera el compromiso de su combate y su eventual erradicación de la vida pública de México, por lo que las órdenes de captura de exfuncionarios de la Policía Federal obedece a retiro de efectivos sin justificación y sin comprobación, lo que significa un daño al erario público. Hasta el momento son 30 servidores públicos que han sido cesados por tener vínculos con Genaro García Luna. Esto con la finalidad de que no permanezca nadie relacionado con este exfuncionario corrupto, relacionado directamente con la delincuencia organizada. Hay que recordar que el día de ayer el presidente hizo un fuerte pronunciamiento al referirse a los gobiernos anteriores, especialmente el de Felipe Calderón, como un narcoestado impuesto en México. Finalmente, el presidente entregará este 6 de septiembre a la Cámara de Diputados su propuesta al presupuesto 2021 para su revisión, discusión y, en su caso, su aprobación, el cual prioriza enviar programas sociales y de salud. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.